Buenas tardes a quien está conectado con nosotros, a los presentes acá en nuestra casa. Y vamos a empezar hoy con un mensaje de Joana de Ángeles, psicografada por Divaldo Franco, del libro Vida Feliz, el mensaje número 116. Con toda seguridad, no solucionarás todos los problemas del mundo. No obstante, puedes y debes contribuir para que esto ocurra. Si no impides la guerra, tienes recursos para evitar las discusiones perturbadoras que te llegan. Si no consigues alimentar a la multitud hambrienta, ofrece un pan para alguien. Si no tienes medios para liderar grupos acelerando cambios que se deben operar en el mundo, modifícate interiormente, ennobleciéndote en la acción del bien y de la solidaridad. Si no dispones de salud para ofrecer a los enfermos, socorre a alguien que padece. Si no solucionas los dramas humanos, dirígete a alguien para tranquilizarlo. Y ahora vamos a empezar nuestra oración de hoy, pidiendo a Jesús que esté aquí con nosotros, que envíe sus mensajeros de luz, los mentores de esta casa, nuestros guías espirituales, que nos ayuden en la tarde de hoy, que nos apoyen, nos instruyan, que envuelvan a Marina, que nos va a facilitar la charla de hoy, y que podamos abrir nuestros corazones a la mensaje, al mensaje que viene, que va a ser traído hoy. Que podamos acoger essa enseñanza e empezar a actuar como Jesús nos enseñó. Que así sea, gracias a Dios. Buenas tardes a todos. Les decía que hoy voy a guiar la reflexión un poquito lejos, pero es un tema súper importante, presente en la vida de todos nosotros, que es el perdón, ¿no? O sea, ahí Pachi en la oración inicial hablaba de las enseñanzas de Jesús y cómo traemos esto para nuestra vida. Y la reflexión de hoy es un ejemplo bastante importante, ¿no? O sea, cómo manejamos el perdón o cómo el perdón como enseñanza de Jesús, esa palabrita tan pequeñita, pero que tiene un significado tan gigante, cómo podemos traerla para nuestra vida. Entonces, empecemos con esto que dicen, si tu hermano pecó contra ti, vete y hazle ver su falta en privado, a solas con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Entonces Pedro se aproximó a él y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano cuando haya pecado contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7 veces. Entonces, cuando Jesús nos dijo hasta 70 veces 7 veces, ¿qué quería decir con eso? ¿No? Quiere decir que debemos perdonar cuantas veces sean necesarias. No hay un límite, no hay un, bueno, hasta 7, hasta 10 veces es lo suficiente, de ahí si la persona no aprende, ya llegué a mi límite. No, lo que Jesús nos enseñó o quería decir con eso es que no hay un límite de veces para perdonar. Debemos perdonar cuantas veces sean necesarias. Pero ahí ya empezamos y decimos, wow, es un montón, ¿no? Eso es mucho. Pero tratemos de entender entonces primero qué es perdonar, cuál es el significado de este verbo que tiene tanto peso. Muchas veces nosotros
sabemos o tenemos duda de lo que significa perdonar, pero tenemos conciencia que es algo importante. Entonces, para empezar con el significado de lo que es perdonar, del significado de la palabra perdonar, voy a empezar diciendo que no es perdonar. Perdonar no es apoyar comportamientos que generan sufrimiento, dolores físicos y o emocionales. Perdonar tampoco es ser cómplice de conductas inadecuadas. Entonces, cuando hablamos de perdonar, no estamos hablando nada de eso, de participar de algo que sabemos que no está bien. Perdonar es entender al otro, sus razones, sus límites, sin olvidar de nuestros propios derechos y límites. Es evaluar nuestra opinión, basar esa opinión que tenemos en todo el conocimiento que vamos adquiriendo con el tiempo, con la experiencia. Perdonar es un acto de inteligencia del espíritu. ¿Y por qué podemos decir que es un acto de inteligencia? Porque yo estoy diciendo, no me voy a contaminar con con ese sentimiento, con esos pensamientos. Perdonar es saber que voy a aprovechar, entonces yo aprovecho de un error para traer un aprendizaje para mí. Eso es inteligencia del espíritu. Entonces, cuando estamos hablando de lo que es perdonar, entendiendo todo eso, podemos decir que el perdón es el inicio de un proceso de cura. Porque el perdón es reconocer el dolor sentido, reconocer que ese dolor no tiene que seguir saboteando mi presente ni destruyendo mi futuro, porque ya fue suficiente todo lo que hizo con mi pasado. Hay un ejemplo de un escritor judío que ganó el Premio Nobel de la Paz, que fue prisionero de Auschwitz durante la Segunda Guerra. Y él y toda su familia fueron aprisionados, encarcelados en ese campo de concentración. Y bueno, con todo de la historia que sabemos, lo duro y difícil que fue todo eso, él, bueno, l- so- logró pasar por eso, pero su familia no. Y él pasó por toda su vida con mucho rencor, mucha rabia, recordando todo eso que había pasado, ¿no? Y cómo eso terminó destruyendo su familia y un evento tan absurdo como fue. Y su vida era muy basada en eso y muchas cosas no funcionaban bien, no estaban bien, hasta que un día encontró a un rabino y ese rabino le dijo, mientras no perdones, seguirás como un prisionero de Auschwitz. Si sigues remitiendo a eso del pasado, sigues encarcelado a eso. Por eso el perdón es un proceso de cura, de avance, de liberarse de muchas cosas. Supongo que muchos ya escucharon también los relatos de lo que la falta de perdón puede generar en nuestro físico. Entonces estoy hablando de la cura espiritual, pero también hay una cura física. Hay estudios que dicen que eso puede generar un aumento de estrés, de tensión arterial, una liberación excesiva de cortisol, nos puede perjudicar el sueño, un montón de cosas que la rabia, el rencor genera en nuestro cuerpo. Hay un libro de Joana de Ángeles, psicografado por Divaldo Franco, Floraciones Evangélicas, no lo encontré exactamente en español, pero ese es el título en portugués, que dice, sí,
debes perdonar. Perdonar y olvidar la ofensa que te agarró por sorpresa, casi que dilacerando tu paz. Tu opositor no quiso herirte realmente. Y si lo hizo con esa intención, perdónalo también. Perdona con más compasión y amor. Él debe estar enfermo. Le falta la misericordia del perdón. Y ella sigue diciendo, perdona a todo y a todos. El perdón beneficia a quien perdona por darle paz espiritual, balance emocional y lucidez mental. Entonces aquí Joana de Ángeles, en ese capítulo de ese libro, el capítulo 36, habla exclusivamente del perdón, pero ella nos trae ese punto de que debemos perdonar a todos. O la persona no lo hizo con esa intención y si la hizo, está enferma. Le falta la misericordia. Pero entonces podemos pensar, wow, pero qué difícil, ¿no? Es mucho más sencillo decirlo que realmente actuar de esa forma. Pero cuando hablamos de perdón, decimos que para perdonar es necesario amar. Pero, ¿qué amor? Yo puedo pensar, bueno, yo amo a mi familia, amo a muchas cosas, pero igual me parece difícil. Pero ese amor, estamos hablando de un amor verdadero, un amor que no es celoso, un amor que no es posesivo. No estamos de ese amor, hablando de ese amor que no acepta el error del otro. Y para entender ese amor que está en mí, podemos cuestionarnos de algunas cosas. Entonces, hay tres preguntas que podemos hacer que nos pueden guiar por esa ruta para entender sobre el perdón, lo que es realmente. Podemos primero preguntarnos, ¿yo me amo verdaderamente? ¿Realmente me amo? ¿Yo me acepto como soy? Y yo entiendo que soy un ser imperfecto, que estoy caminando para el progreso. Son tres preguntas bastante importantes, ¿no? Tres preguntas clave. Yo me amo, me acepto, entendiendo que soy imperfecto. Si yo logro entender que sí, yo respondo esas tres preguntas, entonces yo acepto a mis propios errores. Yo entiendo que voy a fallar. Yo entiendo que soy imperfecto. Y está bien, y así soy. Si es así, si acepto a mis propios errores, yo acepto que todos se pueden equivocar también. Somos todos iguales. Yo no soy mejor ni peor que nadie. Si estamos aquí, en este momento, en este planeta, es porque todos estamos aquí porque debemos progresar, porque nos equivocamos, porque erramos, porque tenemos varios sentimientos que no son buenos. Entonces, si yo me equivoco, que yo sé que yo me equivoco, también puedo aceptar que todos se equivocan. Ese es el amor que deberíamos traer en nosotros. Chico Xavier dijo, perdona ahora, hoy y mañana, incondicionalmente. Recuerda que todas las criaturas traen sus imperfecciones y debilidades que les son peculiares. Nosotros también traemos las nuestras. Todos tenemos imperfecciones y debilidades. Pero pensando en todo eso, parece fácil. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Ok? ¿Cómo voy a perdonar ahora, hoy y mañana incondicionalmente? ¿Cómo puedo hacer eso? Es un progreso, es una
un ejercicio, una práctica, es un trabajo de sentimientos. Tenemos que practicar la paciencia, la tolerancia. Por favor, recuerden apagar los micrófonos por los ruidos. Gracias. Entonces, es un ejercicio, es un progreso, es poco a poco. Vamos trabajando nuestra paciencia y nuestra tolerancia. Hay un ejemplo de un religioso que pudo trabajar el perdón adentro de él mismo. Entonces, él que hizo un trabajo diario, entonces en sus oraciones diarias, él incluía a ese enemigo, a esa persona que le quería mal. Eh, entonces en sus oraciones estaban su familia, sus personas amadas y queridas, y estaba esa persona, ese enemigo. Y al inicio decía haber sido bien difícil. ¿Cómo voy a estar poniendo a esa persona que me quiere mal al lado, al mismo nivel que mi familia, que mis hijos? Pero él pedía, Señor, cuídale a esa persona, ayúdame a trabajar mejor mis sentimientos, a entender todo eso por por lo que pasé, la enseñanza que eso me trae. Y esa práctica, ese progreso, hizo con que él se acostumbrara a la presencia de esa persona en sus oraciones. Entonces se volvió algo natural para él pedir el bien a esa persona. Por eso hablamos de un ejercicio. El perdón es un ejercicio. Nosotros, todos los espíritus, fuimos creados simples e ignorantes. Entonces estamos en proceso. Nos vamos a dormir un día y el otro día hacer algo perfecto, sin ningún tipo de error. Por eso debemos practicar. Y ese ejemplo que les comento de ese pastor que practicó, de ese religioso que practicó el perdón todos los días, nos lleva a otro tema que está muy involucrado con el perdón, porque él en sus oraciones está el enemigo, esa persona que le quería mal. Entonces de ahí siempre escuchamos también amar a vuestros enemigos. Y ahí decimos, uy, pero eso es demasiado, ¿no? Amar a mi enemigo, esa persona que no me quiere bien. Y en el Evangelio, según el Espiritismo, en el capítulo 12, nos dice que si el amor al prójimo es el principio de la caridad, amar a los enemigos es su aplicación sublime, porque esa virtud es una de las más grandes victorias obtenidas contra el egoísmo y el orgullo. Pero en esta circunstancia, normalmente nosotros cometemos una equivocación en cuanto al sentido de la palabra amar. Jesús no pretendía con esas palabras que tuviéramos para con el enemigo la misma ternura que para con un hermano, un amigo, una persona en la familia, una persona querida. Porque la ternura presupone confianza. Y bueno, nosotros no necesariamente podemos confiar en una persona cuando sabemos, por ejemplo, que esa persona nos quiere mal. Entonces no podemos tener con ella, con esa persona, las expansiones de la amistad. Por ejemplo, porque sabemos que esa persona puede abusar de esa actitud. Inclusive, ese sentimiento es resultado de una ley física y algo que tratamos siempre aquí en el espiritismo. Hay una ley de asimilación y repulsión de fluidos. Siempre hablamos de la sintonía que tenemos unos con los otros.
Entonces, siempre que veamos al ofensor, tendremos algún tipo de reacción. Eso es un fenómeno psicofisiológico, no hay cómo evitar. Pero entonces, amar a vuestros enemigos es no sentir por ellos ni odio, ni rencor, ni deseos de venganza. Es perdonarles sin segundas intenciones e incondicionalmente el mal que nos hace. Es no poner ningún obstáculo para la reconciliación. Es desearles el bien en lugar del mal. Es alegrarse en vez de afligirse con el bien que les sucede. Es tenderles una mano caritativa en caso de necesidad. Es abstenerse, tanto en palabra como en acciones, de todo lo que pudiera perjudicarlos. Es, en definitiva, retribuirles el mal con el bien, sin intención de humillarlos. Entonces, amar a vuestros enemigos es no pagar de la misma manera. Siempre escuchamos, siempre se dice, ojo por ojo, diente por diente. Nosotros podemos pensar, yo no voy a hacer el bien a quien me hizo el mal. ¿Por qué? ¿Por qué haré eso? Esa persona no merece mi bondad. Es porque eso mueve directamente nuestro orgullo. Equivocadamente creemos que hacer eso, que hacer el bien para quien nos hizo el mal, es una señal de debilidad. Y si pensamos en otra persona, cómo es esa persona, como una persona que se equivoca, que está aprendiendo, imperfecta, así como nosotros, así como esperamos recibir, no recibir odio, no recibir rencor, no ser humillado, tener un apoyo en caso de necesidad, no recibir una mala intención. Si yo no quiero eso, ¿por qué haré eso? Si yo me equivoco y yo espero que me ayuden, ¿por qué no haría lo mismo para otra persona? Está la parábola del perdón, donde, y voy a contar rápidamente, eh, un rey iba a pagar, llamó a los servos que tenían una deuda que le debían y agarró el servo que más debía y dijo, necesito que me pague, voy a agarrar todo lo que tienes, la familia, tus cosas, voy a vender para que me pague la deuda. Y el servo le dijo, no, por favor, perdóname, perdona esa deuda, te lo voy a pagar, dame un tiempo, perdóname. Y el rey le dijo, está bien, estás perdonado. Y ese mismo servo, al salir, encuentra otro que le debía a él y le fue a cobrar, mira, necesito que me pague. Y ese coservo le dijo, no, por favor, perdóname, dame un poco más de tiempo. Y ese servo que dijo, no, no te perdono. Y entonces ahí todos se quedaron mirando como, ¿cómo puede ser? O sea, acabas de ser perdonado y cuando te están pidiendo perdón, no lo haces. Y es un poco eso, es lo que esperamos. Hay veces que nos equivocamos y esperamos el perdón, esperamos la benevolencia, así como van a haber veces que hay personas que se equivocarán con nosotros. Y ahí brindamos lo mismo que esperamos cuando la situación es con nosotros, ¿no? Porque si pensamos en un barco, un buque, un barco solo puede navegar si no está anclado, haciendo una metáfora. Pero muchas veces esa ancla la agarramos nosotros mismos.
y nosotros mismos dificultamos que ese barco pueda navegar. Y eso nos puede dejar anclados por mucho y mucho tiempo. Entonces nosotros, si somos espíritas, si creemos en la doctrina, sabemos que esta vida, lo que estamos viviendo ahora, es una parte pequeña del todo. Creemos en la pluralidad de existencias. Entonces sabemos que necesitamos ir construyendo de a poquitos ese progreso, eso que estamos buscando. Entonces la falta de perdón, el rencor, eso no necesariamente termina en una encarnación. Si sabemos, si lo que sabemos o lo que estudiamos o escuchamos, gran parte de las obsesiones son por venganza, por un perdón que no existió en su momento, porque ese mismo pensamiento del orgullo, del egoísmo, yo no puedo perdonar, yo no puedo hacer el bien para quien me hace el mal. Entonces, cuando está la frase de muerta el perro, se acabó la rabia, no necesariamente es así, ¿no? Porque eso va por más tiempo. Un rencor, una rabia puede durar más tiempo. Por eso también hablamos que el espiritismo, el perdón es una cura. Quien se libera somos nosotros. Entonces, ¿cómo yo voy a hacerme en otra encarnación si yo no construí la base que necesito? Yo creo que no soy benevolente, no, no hago nada de eso que tengo que hacer. Y bueno, termina esta encarnación, dejo ese cuerpito aquí, me despierto del otro lado y todo está bien. No, eso no, es esa base que vamos construyendo de a poco. Pero ahí pensamos en el sufrimiento, pero yo estoy hablando que necesito perdonar, es que me hicieron algo mal, me hicieron sufrir. Y recordemos también que siempre hay una razón para vivir un tipo de sufrimiento. Podemos pasar por ciertas situaciones, por alguna deuda que tenemos, por un mal que hemos hecho, y si no lo hemos hecho, por haber faltado a la indulgencia o a la caridad, por no haber perdonado en otro momento. El punto es que si estamos pasando por algo, tanto la persona que nos ofendió como nosotros, que sufrimos la ofensa, necesitamos aprender algo de ahí. ¿Qué es lo que necesitamos aprender? Y realmente solo vamos a entender lo que necesitamos si podemos practicar esa benevolencia y el perdón. Joana de Ángeles también dijo, todo agresor sufre en sí mismo. Es un espíritu envenenado, esparciendo su toxicidad a la víctima. No bajes a su nivel. Solo si es para ayudar. Y bueno, hay dos maneras muy diferentes de perdonar. Eso está en el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 10. La primera es una manera noble, verdaderamente generosa, sin segundas intenciones y evita con delicadeza herir el amor propio y la susceptibilidad del adversario, aunque ese último se encuentre completamente equivocado. Ese es el perdón. Uno intenta no herir ni el amor propio ni el otro. Pero también hay otra forma de perdón que se verifica con el ofendido o el que cree haber sido ofendido, impone al otro condiciones humillantes y le hace sentir el peso de un perdón que irrita
en vez de calmar. Es ese perdón donde si se tiende la mano al ofensor, no lo hace con benevolencia, sino con ostentación, para decir a todos, miren lo generoso que soy. Entonces, en esas circunstancias, no podemos esperar que realmente exista una reconciliación sincera, ¿no? De ninguna de las partes, porque ahí no hay generosidad, sino es solo una forma de satisfacer al orgullo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados según el modo como hayáis juzgados a los otros. Y se empleará para con vosotros la misma medida que hayáis empleado para con ellos. Entonces aquel que esté sin pecado, que arroje la primera piedra, dijo Jesús. Esta es la máxima de que la indulgencia es un deber, porque no hay nadie que no la necesite también. Todos nos equivocamos, todos somos imperfectos, todos necesitaremos del perdón. Entonces, por eso, no vamos a juzgar al otro, negar la bondad, negar la, la benevolencia, negar el perdón, porque si nos ha llegado, va a llegar el momento que seremos nosotros los que necesitaremos de todo eso. Sí, perdona e intercede al Señor por a través de quien te ofende, olvidando todo el mal que Él cree haberte hecho o que tú crees que le hiciste. Y si lo logras, lo amas como es. El perdón es una forma de llegar hacia Dios. Perdonar a los enemigos es pedir perdón para uno mismo. Perdonar a los amigos es darles una prueba de amistad. Perdonar las ofensas es mostrarse mejor de lo que se era, no mejor que nadie, es mejor de lo que uno mismo era. Es evolución individual. Perdonad, pues, amigos míos, a fin de que Dios os perdone. Porque si sois rígidos, exigentes e inflexibles, si empleáis el rigor hasta por una ligera ofensa, ¿cómo pretenderíais que Dios olvide que cada día tenéis mayor necesidad de indulgencia? ¿Cuántos dicen, o nosotros mismos, yo perdono, pero luego agregamos, pero no me reconciliaré nunca, no lo voy a volver a ver nunca en mi vida? Yo perdono, pero no olvido. Eso no es del perdón según el Evangelio, ¿verdad? El verdadero perdón, ese perdón de Cristo que nos enseñó Jesús, es aquel que echa un velo sobre el pasado. Es el único que nos va a ser tomado en cuenta, porque Dios no se contenta con apariencias, ¿no? Entonces, lo que realmente importa es lo que está en nuestros corazones, en nuestros pensamientos más secretos. Entonces, el perdón no es fácil porque estamos repletos todavía de orgullo, de egoísmo, pero el perdón es necesario para nosotros mismos, para que podamos progresar y que podamos practicar lo que nos enseñó Jesús. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo lo que pasó Jesús y pudo perdonar y pide el perdón a todos. Estamos realmente lejos de lo que es, de lo que fue, lo que es Jesús, pero estamos en ese camino, estamos en esa ruta, estamos buscando practicar lo que nos enseñó Jesús.
y es un ejercicio, una práctica diaria y entender que debemos ser tolerantes, que debemos ser pacientes, que somos todos iguales, aunque actuemos en nuestra visión de formas muy diferentes, somos todos iguales. Yo puedo hacer algo que considero bien y puedo estar hiriendo a otra persona y esa persona, yo espero que ella me pueda perdonar, así como otra persona puede pensar que está haciendo algo bien y si no es, también tengo que intentar y hacer el ejercicio y practicar el perdón también. Es un proceso long, un ejercicio, como si estuviéramos yendo al gimnasio. Tiene que ser todos los días, tenemos que mantener la disciplina y hacer el ejercicio. Y bueno, tenemos muchos personal trainers aquí en nuestras vidas que nos van a estar todos los días incentivando a hacer ese ejercicio. Y así es, ¿no? Aquí estamos con ese objetivo de aprender y ser cada vez mejores. Y el perdón es clave para que eso se dé, para que podamos subir ni que sea un escaloncito en esa ruta de progreso y evolución que estamos buscando en nuestra transformación íntima. Les dejo entonces con esa reflexión sobre el perdón y la importancia que al inicio decía de esa palabrita, que es pequeña, pero que es tan poderosa. Y esa frase, eso que dijo Jesús, creo que ejemplifica mucho. Si Jesús perdonó en una situación tan difícil que estaba pasando, seguramente bastante más difícil si tratamos de poner pesos en lo que podríamos aguantar, creo que significa que tenemos la capacidad de hacer lo mismo, ¿no? Entonces, les dejo con esa reflexión sobre el perdón y que podamos usar esas palabras eh, y traer las palabras de Jesús y las palabras que la doctrina nos trae, nos enseña para nuestro día a día y para nuestra vida realmente. Bueno, ahora con la oración final voy a, voy a hacerla y luego de esa oración, los que están conectados virtualmente, vamos a encerrar la llamada y los que están presencialmente eh, se quedan para el proceso de pase que van a estar ahí en nuestra casa. Muchísimas gracias a todos. Entonces, los que quieran cerrar sus ojos, como se sientan más cómodos y más conectados, agradecemos a la oportunidad, a la oportunidad de más un espacio de reflexión, más un espacio donde tenemos la oportunidad de estar con las enseñanzas de Jesús tan de cerca, analizarlas, entender cómo podemos traer eso para nuestra vida. Que cada palabra, cada pensamiento, cada cuestionamiento que nos hagamos pueda ser un paso adicional en ese camino de luz divina, de entendimiento, de progreso. Que nuestros amigos espirituales que estuvieron aquí presentes, donde estemos, en nuestras casas, en nuestra casa espírita, que nos siga dando ese impulso, esa fuerza y esa luz que necesitamos para seguir aprendiendo y mejorando. A los espíritus no dichosos que estuvieron presentes, buscando luz también, buscando y seguir por ese camino de bondad, que reciban
toda esa luz y todo ese conocimiento y entiendan que el camino del perdón es el camino del amor, que nos llevará realmente más cerca a lo que es el divino. Que así sea, gracias a Dios.